principio del siglo, ¿cuáles artistas están? Solamente Mata, Lam, que no son ruptura, son conclusiones de conceptos que venían desarrollándose por varias décadas. Pero el caso del cine latino es una apertura diferente, una ruptura, una transgresión de la noción arte. Y yo creo que uno tiene una audiencia, América tiene mucha audiencia, porque los artistas, en el caso pues de Brasil, hay una gran cantidad de artistas que obra sumamente original porque partieron de otros conceptos y no de conceptos existentes, mejorados o evolucionados. Entonces yo quisiera que, por ese debate, porque estamos al siglo XXI ya, en nuestra civilización, y yo creo que hemos entrado con buen pie en ese siglo América. Con el respecto al papel de Latinoamérica en el mundo, y sobre todo esa parte atlántica, que es la que ha sonado más, yo me pongo a ver que los intentos de mejorar las condiciones de Latinoamérica han fracasado estruendosamente. Las dictaduras han fracasado, las democracias, diferentes formas de gobierno, diferentes ideologías. La economía política no ha dado fórmulas o consejos que hayan producido resultados satisfactorios. La sociología, siempre la aplicación insegura. En cambio, lo que sí ha producido Latinoamérica es artistas de diferentes niveles. En todas partes del mundo se conoce la música popular venezolana, increíble, ¿no? Conocido es más bien por la música, y ven ustedes el tango, que es originario de Latinoamérica, las rancheras, aunque no nos guste, sobre todo el merengue, son aceptados. Yo he encontrado en lugares de Europa grupos de personas que se reúnen para estudiar con un maestro bailes venezolanos y latinoamericanos en general. Y se parecían mucho esos grupos a los grupos en que yo me reúno con unos cuantos estudiantes, 7 o 10, a leer a Kant. Entonces a mí me pareció que la invención del merengue tiene la misma jerarquía que la escritura de la crítica de la razón pura en parte de Kant. Esa gente le hace reír eso, pero tiene sentido de alguna manera, o sea, lo que repercute de parte de nosotros, y ve usted ese enorme impacto mundial que tiene el arte cinético salido de aquí. ¿Qué es eso? En cambio no he visto en otras partes que por el lado de las matemáticas, de la física, de la biología, hay ocurrido lo mismo. Hay estudios muy respetables, muy importantes, pero no que se haya producido una ruptura, un nuevo paradigma, una nueva manera de ver las cosas. Y por eso yo pienso ciertamente, después de mucho pensamiento y mucho estudio, que el futuro de nosotros en este siglo XX va a estar y tiene que estar por el lado del arte y no por el lado de la política, ni de la economía, ni de la sociología, ni del comercio. No digo que esas actividades no son importantes, sí lo son, pero la posibilidad de algo nuevo que altere la situación, la ruptura, solamente puede venir del arte. Yo creo que lo importante de nosotros es el arte. Y en las estadías frecuentes que he tenido últimamente en China, me ha sorprendido el respeto que tienen por el arte. Durante el periodo de la dinastía, para poder trabajar en la administración pública, había que participar en un examen de poesía. Asombroso eso. Y estando yo allá me encontré que actualmente el gobernador de la provincia más grande de China, Qinghai, es un poeta. Y eso es lo que él hace. Y entonces eso lo habilita más bien para ser gobernador. Es un fenómeno chino. Alguien que es poeta aquí no creo yo que le encomienden así un ministerio, ¿no? Además yo de que los poetas tienen fama que beben mucho aguardiente. Entonces yo dije a los chinos que los poetas aquí suelen beber mucho aguardiente.
Y me dijo, aquí también, me dijo. Pero creo yo que eso está relacionado quizás con la participación de cambio de conciencia. La conciencia ordinaria se cambia en la embriaguez, sea por alcohol o sea por otras razones. Yo que no soy bebedor, sin embargo recuerdo una vez que estaban tratando de hacerme beber a mí y vino Orlando Arau y dijo, no insistan, él bebe otros vinos. Eso es interesantísimo, o sea que la embriaguez, sea por el vino o sea por otras cosas, por el entusiasmo, por la belleza, la audacia de las cosas nuevas, eso significa algo como maravilloso, un despertar. Lo que significa para Barquisimeto esa Plaza del Sol es una cosa increíble. Eso cambió todo el ámbito del Estado Lara, la Plaza del Sol, y es posible que la descuiden. Una vez pasé por allá y vi que estaba medio descuidada. También pasa eso, un abandono, pero siempre hay ese nuevo renacer. Yo quiero hacer énfasis en esta conversación sobre la enorme función que le toca al arte, porque fíjense, y la gente dice, lo demás es música, como diciendo algo sin importancia, o sea, música, escultura, pintura, me parece que es algo secundario, no es. Yo creo que es el centro de la condición humana, de ahí es de donde sale la posibilidad de renovación y de verdadero progreso, y creo que los demás progresos dependen de eso. Yo me pongo a ver estudiando la historia de Grecia, por ejemplo, de la cual me he ocupado profesionalmente, que Homero, un escritor de una tradición, es el papá de toda Grecia, de la tragedia, de la comedia, de la filosofía, de las diferentes formas de poesía. Yo no concibo que pueda haber Italia sin Dante, y toda la cuestión moderna de Europa se fundamenta en que unos pintores de Florencia en el Renacimiento, y son los países que no tienen artistas los que no logran ser libres. Portugal, un país chiquitico, tiene soberanía, es un país aparte. Por Camões, por Lusíadas, es un gran escritor, y después ha tenido también grandes escritores y ha tenido notables poetas. Por eso pienso yo siempre que es un honor para mí especial hablar con un artista, porque tengo la prueba presente de que del arte proviene esa chispa renovadora, esa ruptura que cambia las estructuras muertas y pasa a la posibilidad de nacimiento y de renacimiento. Me da una inmensa alegría cuando oigo en Europa a un joven de apenas 23 años, Dudamel, que ha modificado, ese es otro que ha modificado la dirección de orquesta. Te voy a contar las vivencias. Fui a un concierto de él con la orquesta de la radio y la televisión francesa, que por cierto la música en Francia, la música de la ópera y de la televisión, hay un problema, hay directores que no quieren dirigir en París porque son músicos sindicalizados. Entonces, yo creo que Ceribidame se negaba a dirigir en París porque esos son unos sindicaleros. Yo no hago música con sindicaleros. Porque llegó una vez en la mañana, empezó a dirigir, a dar los instructivos, van a almorzar y cuando regresa, dice, bueno, vamos al 48. Y usted no estaba aquí esta mañana. No, es que yo trabajo de tarde. Y el que estaba allá, no trabaja sino por la mañana. Entonces soltó la batuta y se fue a Francia y no quiso dirigir más. Es decir, nadie ama la música sino es el puestecito para tocar violín para ganarse el sustento. Bueno, eso es horrible. Ese mundo, digamos, deformado por la cosa sindical y burocrática, cuando llegó Dudamel el año pasado a dar un concierto, bueno, eso fue algo que me conmovió profundamente. Esos mismos personajes se han dejado los instrumentos, se han puesto de pie a aplaudir a Dudamel. Eso quiere decir que modificó la situación, los motivó tanto que olvidaron todos sus pequeños problemas burocráticos. Y luego cuando voy saliendo ya, voy a tomar el autobús,
están algunos músicos con sus instrumentos también, pero que los empiezan a comentar entre ellos, tú ves, esto es un director, ojalá tuviéramos una nosotros y no ese cretino que es un latino igual que nosotros, siempre despotricando de ese país, ¿no? Bueno, y lo que pasaba en Berlín, la gente en el teatro pegando brincos, dando saltos, bailando, la alegría comunicada que nunca había sucedido en Londres, en Milán, en todas partes. ¿Qué quiere decir eso? Que de la majestad y el rigor de los directores precedentes se modificó. Porque Dudamel tiene la capacidad de comunicar la alegría de hacer música, otra actitud, ahí cambió la dirección. Y a partir de este muchacho, las cosas van a ser diferentes. Otra cosa que es bella también, no existe en la música también ningún guitarrista del planeta que para llamarse guitarrista tiene que tocar los valses de Lauro. En todo el repertorio mundial, Lauro modestamente escondido que en Venezuela lanzó al mundo su música y hoy el repertorio de guitarra está compuesto por Lauro. Quiere decir que hay una esperanza, como tú acabas de decir, del mundo del arte y la cultura, que es lo que puede lanzarse a dar horizontes, abrir horizontes. Y eso el arte siempre yo he pensado, y lo es, una bomba de retardo. Dice, como ayer me preguntaba, ¿para qué sirve el arte? Digo, el arte no sirve para nada, pero nadie puede vivir sin el arte. El arte es parte de la vida, parte de la existencia, si no ya hubiera desaparecido. Entonces, hay una esperanza de que nosotros tengamos una significación que se repercutirá en la economía, en todo el resto de la vida del país y de nuestro país. Bueno, no cabe duda porque las diferentes formas de cultura, incluso las de arte, tienden a estabilizarse, establecerse, esclerosarse, endurecerse, y dentro del arte mismo siempre surge esa ruptura de buscar formas nuevas. Y por ejemplo, antes que se oyera una música latinoamericana, es por lo raro, por lo curioso, ay, miren tan bonito eso que hacen ahí, como una cosa de tipo turístico. Pero es que Dudamel dirigía las obras cumbres de la música europea. Él impresionó a los europeos tocándole su propia música, alteró una especie de sueño que había ya, que se oían esas cosas así de manera mecánica, y el muchacho, porque es un muchacho, despertó aquella cosa. ¿Y quién le enseñó eso? Claro que él aprendió dirección de orquesta, la parte técnica, pero lo demás le salía del alma y artista que tiene. Yo pienso yo que deberíamos tener una mayor estimación por el arte y por los artistas. Y es cierto que beben aguardiente mucho y caen en otras formas de, no sé cómo decir eso, muchos se vuelven drogadictos también, y hay cierta inmoralidad en su conducta, pero todo eso es parte como de una ruptura con el orden establecido. Y quiere decir una ruptura con la muerte, porque el orden establecido, si dura indefinidamente, equivale a una quietud de cementerio. Entonces ellos reaniman todo eso, lo hacen volver. Y otra cosa, el alma del hombre se secaría sin el arte. Yo quiero hacer énfasis en este punto, aprovechando la presencia aquí del maestro, y contarle que tal vez él no sabe eso, que en las escuelas de arte de China le dan gran importancia a su obra. Yo fui testigo de eso y no sabían que era venezolano. Yo fui a varias reuniones que siempre me ha interesado el arte en todas sus manifestaciones, y había una exposición sobre los cambios que China milenaria, con tanta actividad artística durante 40 siglos, ha logrado modernamente, y atribuían ese cambio a unas obras como la del maestro Cruzier, y pasaron por diapositivas, ¿no? Ya no usan esto, una cosa llamada videobin. No usan diapositivas, ¿no? La tecnología, y sí funcionaba. Pasaron y se veía las obras del maestro, y yo pensando a ver si iba a salir la Plaza del Sol, y sí salió, ¿no?
O sea que hay un interés grande en el otro lado del mundo, porque ahí donde yo vi eso son las antípodas, la diferencia es de 12 horas, y el maestro probablemente no ha ido en persona allá a China. No, si el maestro va a China en persona, lo reciben muy especialmente. Basta que haga previamente algunos contactos y hasta lo invitan, le pagan el pasaje, el hotel, le pagan la comida y le dan plata. No, sí, yo creo que yo me esmero por hacer sentir la importancia del arte. Es el despertar del alma. Y esa cosa de que la palabra que usó el maestro, la ruptura, porque puede estabilizarse una forma de arte maravillosa, pero puede quedar como algo muerto. No que no tenga el mismo valor que antes, sí lo tiene, pero pierde esa proyección hacia el movimiento, esa cosa que los europeos, que todos los músicos, lo importante es ganarse el sueldito y los horarios y todo eso, y repetir lo mismo siempre. Y llega un muchacho allí, parece como la gran bestia rubia que decía Nietzsche, aunque él no es rubio, decía, la gran bestia rubia es una idea de Nietzsche de que algo que esté establecido pero muerto, afortunadamente siempre viene alguien y lo destruye. Y en este caso la destrucción ha sido maravillosa, porque ha sido con música, cosa curiosa, con la misma música de los europeos, ¿no? Asombroso eso, ¿ah? Pero una presencia venezolana, pero no la misma que se manifiesta por el lado de lo ya establecido, sino por el lado de algo nuevo que está naciendo. Creo que yo apoyo muy fuertemente esa cosa. Y la visita del maestro debe servirnos también para considerar eso. ¿Qué persona hay en Venezuela no artista que tuviera ese impacto? No hay. Desde el punto de vista de las artes y la ciencia. De modo que es un privilegio que esté aquí el maestro, para mí especialmente, que yo esté hablando con él. De modo que diga cualquier cosa, maestro. Lo que diga, también. Pero que no explote. No, esto que estamos hablando es, vamos a llamarlo una información para las generaciones, para el venezolano. Pero no debe ser un regocijo. Y decir, bueno, sí, estamos formando parte de la historia, vamos a hablar así, en todos los niveles. Es un compromiso, al contrario, esto debería ser una reflexión muy severa para decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió eso con nosotros? ¿Por qué ha sucedido eso con la música? ¿Por qué ha sucedido eso con la literatura? Es como la literatura latinoamericana, caramba, modificó todo. España, figúrese, no ha habido escritores de esos temas, décadas de la importancia de todos los inventores de literatura de América, porque no solamente escribir bien, es decir, Cortázar es como Proust, es un invento, una manera de decir, de decir. Bueno, y García Márquez como hace el gran resumen de toda nuestra idiosincrasia, que no lo han hecho otras gentes en Europa y en ninguna otra parte. Entonces, eso yo creo que debe llevar a una reflexión del por qué ese fenómeno se ha producido, porque eso no fue previsto, eso son circunstancias. Uno no ha previsto al joven Dudamel, nadie lo programó, eso surgió. Y se dieron las coincidencias, porque hay una cosa muy importante, tú sabes, no es tener las ideas, hacer las obras, sino estar en el momento justo para hacerlo justo. Y eso es estar en el momento justo, porque hay una anécdota muy graciosa de un pintor de nivel de los años 20 en París, muy pintoresco, tenía una bicicleta y subía los 6 pisos con la bicicleta, no porque se la robara, sino para agruparse con la bicicleta, porque el peso de la bicicleta le producía más calor en el invierno. Y la anécdota así muy graciosa. Y él decía que París era un inmenso hangar donde miles de personas pegaban saltos porque había colgando de una cuerda un bistec. Entonces saltaban y saltaban hasta que uno agarraba el bistec, uno solo. El
imagen es interesante porque es verdad, ni saltó después ni saltó antes, saltó justo en el momento en que se pasó. Y es la vida así. Todo el mundo, y mis años me lo han hecho constatar, todo el mundo tiene una oportunidad, todo el mundo tiene la oportunidad. Pero ¿qué sucede hoy? O saltaste antes o saltaste después. Entonces esa es una reflexión que yo creo que tenemos que tener, que es lo que llamaba, que a mí no me gusta la palabra porque tiene connotaciones dudosas, que se llama la identidad nacional. En el arte no hay identidad nacional, el arte es la identidad del hombre. Ahí no hay países, no hay tendencias, no hay ideologías. Como decía esta mañana, todas las religiones, ideologías están basadas sobre millones de cadáveres. La única religión que no tiene ni un solo cadáver en su haber es el arte. ¿Por qué? Porque es el máximo de la espiritualidad, el resumen del ser y el resumen de una sociedad y de un tiempo, de una época. Y por eso lo que ha sucedido en esta época que nos ha permitido estar vivos, han sucedido estos acontecimientos. Y yo estoy muy feliz de haberlo vivido, de haber sido participado. Entonces, para las nuevas generaciones, no es, porque esto puede ser peligroso, no es decir, bueno, vamos a hacer lo que hizo Soto, vamos a hacer lo que hizo Dudamel, o Lauro, o cualquiera, o lo que hizo García Márquez. No. Hay que buscar el por qué eso sucedió. Y de ahí cada quien sacar conclusiones, y entonces vendrán, si eso se analiza bien, nuevas rupturas, porque todo pensamiento se academiza y tiene que venir nuevas rupturas para avanzar y abrir nuevos horizontes. Figúrense, alguien me dice, ¿cuál es el porvenir del cinetismo? Digo, ninguno, porque si el que se ponga a hacer cinetismo está muerto antes de empezar. El que quiera hacer algo tiene que empezar a hacer algo con lo que hoy en día no es arte, no tiene significado ni significante en el arte. Inventar. Ahora, allí es donde está el gran problema, el gran reto, porque nadie enseña a inventar. No hay academia en la universidad que forme inventores. Los inventores son natos, mismo en las cosas industriales, mismos ingenieros que han hecho años no son inventores. Los inventos fundamentales lo han hecho, yo me recuerdo, no sé si tú te recuerdas de eso, el genotipo, ¿sabes? El 30. Bueno, habría que hacer las letras para que terminaran de los dos lados el mismo, iguales. Los ingenieros del genotype nunca dieron pie con bola, hicieron un concurso internacional y se lo ganó un barbero de una solución, y no era mecánico ni tipógrafo, pero encontró la idea. Entonces la invención es innata. Pero el arte tiene el reto de hoy, que no es el mismo del pasado. El pasado era la academia. Tú tenías que, en arte, transponer la realidad, llevarla a las dos dimensiones y hacerlo lo mejor y lo más verdad, porque ellos hablaban de verdad. Cuando uno ve los retratos que hacía Ingres, tú ves que eso es gente, porque ellos decían que esa gente fuera verdad, no un muñeco, sino verdad. Y tú ves que esa gente habla, parece que fuera a hablar, que fuera a salir del cuadro por la cantidad, carga de verdad que el artista le ponía a eso. Hoy en día nadie tiene esa convicción profunda de la verdad sobre el cuadro. No, se pinta, pero no hay la dosis de verdad, porque eso es religioso en el fondo, es creer profundamente en lo que estás haciendo y darle esa carga de verdad que tiene. Y como tú decías, una cosa muy bonita, el problema no es crear, es creer. Porque si tú no crees lo que haces, ¿quién va a creer? Los demás que no van a creer. Entonces, el reto, yo creo que nosotros podemos transmitirle a estos jóvenes, es que esta situación que es muy halagadora, porque bueno, nos toman en cuenta, ¿cómo se va a manejar
de aquí en adelante esa situación, porque es un plato servido. Ahí está, la mesa está servida. Ahora, ¿qué va a pasar? Muy difícil, no quisiera estar en su pellejo. El maestro habló de oportunidad. Eso me recuerda a mí un mito griego antiguo, el mito de la alción. El alción es un pájaro, me imagino que no existe ese pájaro en la realidad, pero el mito cuenta de un pájaro que para poder reproducirse tenía que hacer su nido de espinas. Era un nido de espinas sobre el mar Egeo. Y entonces el mar Egeo es un mar muy inquieto, de modo que nunca podría hacer su nido de espinas y que la hembra pudiera allí poner los huevos y empollarlos. Pero había un momento del año, que es cuando Sirio está en la misma dirección con respecto a la Tierra que el Sol. Y entonces ahí, durante unos pocos días, el mar Egeo se tranquiliza. Y es la oportunidad que tiene el alción para hacer su nido rápidamente, que la hembra ponga huevos y que nazcan los pichoncitos y llevárselos inmediatamente, porque el movimiento del mar vuelve a destruir el nido. Y lo hace de espinas porque es lo único que se consigue por ahí para hacer un nido. Es curioso eso. Entonces suele llamarse días alciónicos, los días en que uno siente, y habría que saber sentir eso, que es la buena oportunidad para hacer algo. Eso que él decía, que ni antes ni después. Entonces, en la vida de una persona debe haber años, quizás alciónicos, que pudiera no aprovechar. Y en cada año podría haber días alciónicos, y en cada día podría haber momentos alciónicos. Entonces, ¿cómo reconocer la oportunidad? ¿Cómo saber en qué momento actuar y no actuar antes ni después? Eso que dijo el maestro es un gran desafío. Tendría que haber un estado de alerta. Y cosa curiosa, en la Biblia aparece la misma idea. Dice, velad y orad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que se produce la gran revelación, baja Dios, algo así. Pero la idea es que hay momentos diferentes de otros momentos, que todos los momentos no son iguales. Y en la historia de la humanidad se manifiesta eso. Piensen ustedes, el siglo VI a.C., hubo en Grecia los más grandes filósofos que hasta hoy en día gobiernan el pensamiento del mundo occidental: Pitágoras, Heráclito, y de ahí se derivaba Platón, Aristóteles, y de ahí se derivan los filósofos hasta hoy en día. En el mismo momento del siglo VI a.C. vivieron en China Lao Tse y Confucio, que hasta ahora dirigen el pensamiento de esos países. En el mismo momento surgió Buda en la India y da lugar a esa enorme expansión de una ruptura con las religiones anteriores de la India y del mundo, pudiera decirse, ¿no? Y en Persia hubo Zaratustra, que también lanzó algo nuevo. Pues es curioso que es en el mismo momento. Es como si la humanidad entera también tuviera días acciónicos, digamos, siglos acciónicos. ¿No? El siglo VI, el siglo V, el siglo IV, esa región por ahí fueron siglos acciónicos, porque todos los demás vivimos de lo que se produjo ahí. Y fíjense, por ejemplo, esa explosión artística de Florencia en el Renacimiento. Eso es impresionante. Escultores, pintores y escritores. Es la época de Dante también. ¿Y por qué? ¿Por qué justamente en ese momento? No se sabe. Dice, no sabéis ni el día ni la hora, dice la Biblia. Pero habría como un estado de alerta y uno pudiera sentir que las condiciones están dadas, no necesariamente exteriores, comunidad, dinero, sino condiciones internas. Uno siente que algo se está dando en ese momento. Piénsense un tipo de enseñanza que no se da nunca, y el maestro lo dio hoy, eso es la oportunidad. Y los países enteros tienen oportunidades también, y pudieran perderlas. Pudieran perderlas, y la han perdido. Y entonces uno se da cuenta de una familia, una cosa, y puede ser en la juventud, puede ser en la vejez, que a una persona se le produzca aquello. Mira, a Dudamel se le produjo eso a muchachitos. Hay en cambio artistas que es a los 60 años cuando han empezado a producir fuertemente.
y pensadores que sus grandes ideas las han tenido desde niños o solamente las han tenido viejos y han podido alterar las condiciones del pensamiento universal. Me gustó mucho que el maestro hiciera referencia a eso porque estamos hablando aquí ante jóvenes y entonces, ¿qué le podemos decir? Pues lo que hemos aprendido y visto en nuestra larga vida. Tú dijiste una palabra importante, alerta. Yo creo que esa es la consigna. Hay que estar alerta. Porque estando alerta, ese momento puede detectarse. Y yo creo que si ustedes son artistas, profesionales del mundo de la cultura, pues hay que estar alerta porque están pasando tantas cosas. Estamos en una nueva civilización. Nadie quiere aceptarlo, pero ya estamos en una civilización. Ya lo que estamos viviendo no lo viví yo ni lo viviste tú hace 30 años, 40 años, imposible. Por un ejemplo, ¿no?, de cualquiera puede ser la telefonía. Todo el mundo se comunica instantáneamente. Las noticias no duran ni 3 minutos de que ha sucedido algo en cualquier parte, ya lo sabemos. Cuando yo estudié en la Escuela de Artes Plásticas, los libros que me llegaban tenían 4 años de retardo. Las ideas, la información que me llegaba de una exposición de Picasso ya había pasado hacia 2 años, 3 años. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros. Mi generación se va Alejandro, se va Pascual Navarro, Mateo Manaure, Soto, se van a Europa en busca de información, la sed de información. Y yo me quedé aquí y estaba suscrito a todas las revistas europeas, americanas, porque tenía esa necesidad de saber qué estaban haciendo los otros. Entonces, hoy en día eso ya es instantáneo. Pero también hay cosas que son nuevas. Yo tengo una exposición que se llama De lo participativo a lo interactivo, porque yo empecé en el año 54 a hacer cosas manipulables. Entonces ahora los jóvenes dicen, eso es interactivo. Y bueno, si tú quieres, vamos a llamarlo así, interactivo. Entonces es una exposición que ha estado en Brasil, en Inglaterra, en Argentina, en muchos sitios. Y eso va por internet. Ahí no hay ni cuadros, ni embalajes, ni aduanas, nada. Todo eso va por una data, con los planos, porque es una gran exposición que se adapta a grandes espacios, a medianos espacios. Me mandan por internet el plano del sitio, yo le diseño la exposición, va allí, se hace en el sitio, y como una exposición es como un concierto. ¿Qué es lo que queda en una exposición? El recuerdo, la vivencia y un catálogo. Bueno, al terminar la exposición todo se destruye y no ha pasado nada, ha quedado el recuerdo y la información de esa exposición quedó en el espíritu de la gente y respaldada por un catálogo. Eso nunca hubiera sido posible en el pasado. Y podemos enumerar cantidades de situaciones. Yo estoy en París y yo tengo mi taller en Caracas también. Y tengo una cámara donde yo hablo permanentemente con el taller de Caracas. Carlos, que es mi hijo, que están mis hijos aquí en París, que me gerencian el taller de París, esta mañana hablando hay una cámara donde está el taller y se habla con los que están trabajando allá y le explica y le dice exactamente lo que tienen que hacer. Ayer teníamos un problema con una exposición que va a hacer en Sao Paulo, se llama Los Cinéticos, una exposición que estuvo en el Reina Sofía y se inaugura dentro de unos días en Sao Paulo. Había un problema de un filtro de color. Entonces, figúrate, como en el pasado que hubiera tenido que hacer, esperar 15 días que llegara la muestra de color de Sao Paulo, yo responder y otros 15 días más que llegara la carta. No, simplemente un código, no es el color 170, sino el 137. ¿Y cuál es? Ya está, porque ya hay un código, ya hay otro mismo código. Y se soluciona el problema instantáneamente. ¿Qué es eso? Una nueva civilización. ¿Gracias a qué? A la tecnología, que ha nubilado la ciencia. Es tal el progreso de la tecnología que la ciencia pura está expectando, porque va demasiado rápido. Y eso es lo que yo califico, pues, que estamos viviendo una nueva civilización en la cual todavía no nos hemos adaptado.
Y hay una cosa más grave que eso. Las ideas sociales, las ideas socialistas, por ejemplo, en Europa, si ustedes vieron las elecciones últimas en Francia, es dramático. El discurso del socialismo, que Francia es un país socialista, el Partido Comunista, que era después de Italia el partido más poderoso después de Rusia, quedó laminado, desapareció. No, quedó que no, ni siquiera tuvieron diputados, 1%, quedó destruido. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese discurso social ha perdido vigencia, porque se habla todavía del proletariado. Y los jóvenes dicen, ¿qué es eso? El proletario es uno que está en una computadora. Porque ya en París ya no hay barrenderos, son máquinas que barren. El tipo es un aparato que tiene un computador y mueve la escoba para acá y para allá. Entonces ya no es el pobre diablo que es otra sociedad, otra cosa. Y los discursos políticos están todavía a principios del siglo XX y del siglo XIX y han perdido vigencia. En cambio, en arte sucede todo lo contrario de lo que tú estás planteando. Ha habido cambios tremendos. Cuando yo estaba muchacho, si uno veía un letrero que decía PC, uno inmediatamente pensaba Partido Comunista. Y resulta que ahora PC es Personal Computer. Personal Computer. Y actualmente, esa rapidez de la comunicación que dice el maestro, la semana pasada me enseñaron una cosa que se llama Skype, que eso es que se le salen gratis las llamadas de aquí a China, a Francia, donde sea, a la misma Mérida, Argentina, por computadora, y se oye mejor que por teléfono. Yo veo que los cambios introducidos por la tecnología están creando situaciones nuevas, que hay que tomar conciencia de eso. Y yo fui hace unos 5 o 6 años a un congreso de filosofía en Brasil, en el sur, una ciudad que se llama Porto Alegre, y eso queda cerca de Uruguay, cerca de Argentina, y en ese momento estaban haciendo una encuesta entre los indios del Paraguay y de Bolivia, y los que hay también en el norte de Argentina, sobre qué pedían ellos. Entonces se imaginaba uno anteriormente que iban a pedir, no sé, que les dieran plata, que les dieran condiciones de vida, que les dieran gobierno, y para el gran asombro de todo el mundo, mío también, pidieron abrumadora mayoría que querían internet. Pero son vivos, porque con internet se informan de todo lo que pasa en todo el mundo, son inteligentísimos, ¿no? Mucho más que si les dieran unos cuantos dólares, una cosa así, porque así se van informando. Además pueden también hacer saber lo que ellos quieren, o sea, que se hable con... Pues hay mucha gente que me ha dicho a mí, no, que Venezuela aquí no se puede vivir, que aquí cosas tan malas. Y yo digo lo siguiente, yo creo que hay que aprovechar este momento de Venezuela. Hay una situación, yo pienso que es alciónica, que es una oportunidad. Aquí es el momento en que es necesario crear y creer, que es necesario creer en lo que uno hace. Y entonces con esas cosas heterogéneas que están continuamente ante nosotros, ¿qué hago yo con eso? Tendría que tomar conciencia de esas cosas y ver qué sale de mí, de lo más profundo de mí con respecto a eso. Como son muchachos y muchachas los que están aquí, me parece a mí bien estimularlos a la creencia en sí mismo, y de ahí surge también la creatividad y a tener la audacia de hacer y de decir lo que sienten y piensen. Puede ser unos días alciónicos aquí este comienzo del siglo XXI, y nosotros estamos pues entre el pasado y el futuro, entre Asia y Europa, los indios que son de origen asiático, que hay un enorme crecimiento en Asia, Europa que tiene una enorme historia extraordinaria, tenemos contacto también étnico con África, o sea, nosotros somos la gente más universal del mundo, y como dice el maestro, eso está encerrado eso no es la cosa, está encerrado en un país. El hombre es habitante del planeta, es un terrícola, antes de ser cualquier
pertenecer a cualquier localidad, y esa cosa está estimulada tremendamente por los adelantos de la tecnología de las comunicaciones. Fíjense, yo tengo una enorme biblioteca que he reunido toda mi vida porque he sido gran lector. Bueno, no hay lo que hacer, voy a regalarla, venderla, prestarla, porque todo lo que yo quiero lo puedo leer en el computador. Todos los libros que tengo están ya en el computador. Yo fui aquí y me dijo, profesor, mire que lleve sus libros para que los conozcan en China. Y resulta que llego allá a la universidad y cuando vieron que era de Venezuela, buscaron en internet el nombre mío, Briceño Guerrero y Manuel Brigue, que es otro que yo uso, se informaron de todo, leyeron una cantidad de libros y llegaron a conclusiones que a mí no me gustaron mucho, me sorprendieron. Yo me he sentido siempre que yo soy un filósofo, entonces no, llegaron a la conclusión de que yo no soy filósofo, sino poeta. Entonces, bien, entonces me han invitado ya a 3 congresos de poesía, y por más que yo digo, no, yo sí he escrito poesía y tal, pero centralmente soy filósofo. Y dije, no, pero la poesía, eso es lo bueno suyo. Bueno, yo creo que es un momento acciónico, esa es la palabra. Y porque las oportunidades son inmensas, no en en los esquemas del pasado, sino los esquemas que se están planteando, se están estructurando en estos momentos. Y hay mucha gente que está contra la globalización, algo que es irreversible, eso es irreversible. Pero es constatado en Europa que la gente piensa que al volverse global, las grandes potencias van a poder ser el planeta como el gran Big Brother de Orwell, pero no es cierto, porque están surgiendo las particularidades, es bien curioso. Por ejemplo, hace 40 años yo llevaba a mi mujer a Zurich para comprarle un reloj. En Zurich no se conseguía en ninguna parte, o a Brujas para comprar un mantelito que era solamente se conseguía en Brujas. Ese mantelito se consigue desde Pekín a Bailadores, París, cualquier parte. Entonces, ¿qué sucede? Ya esa es la globalización. La música, bueno, lo que estás viendo, tu literatura, tus trabajos se conocen planetariamente. Antes, ¿qué editor? La poeta, la maravilla, la posibilidad que tiene hoy en día, tú creas tu página, publicas tus poemas. Antes el poeta tenía que financiar sus propios libros, porque el poeta no, bueno, todos los poetas han tenido que vivir de funcionarios, como Neruda, como Octavio Paz, como Massa, porque no les permitió vivir. Hoy en día es posible vivir de tu poesía, o al menos si no vives de eso, hacerla conocer, y sin necesidad de un editor, es tú mismo el editor. Tenemos el ejemplo de un amigo de Carlos que era publicista. La publicidad es una profesión agotadora, ya a los 40 años el publicista está muerto prácticamente del esfuerzo activo que tenía que hacer, y era muy dibujante. Entonces se fue para su pueblo cerca de Londres, y lo que le gusta es dibujar. Entonces dibujan cartas de tarot, y bueno, en su casa, su jardín, y las vende por internet, le llegan los pedidos, las imprime mismo en su printer, las manda por correo y vive haciendo lo que él realmente quería hacer. Entonces son pequeñas informaciones que dan la magnitud de lo que está en juego ya. Entonces el pensamiento y la actividad de ustedes deben estar alerta hacia esas nuevas inmensas posibilidades de una nueva sociedad que está y ya estamos a caballo sobre ella. Fíjense que inicialmente se trataba de que yo tenía una conversación privada con él y ustedes asistían a eso, pero resulta que la presencia
Ustedes han modificado lo que hubiéramos hablado si hubiéramos estado solos, porque entonces se nos despertó una cosa como paternal, ¿no? Como de a los muchachos para animarlos a que sean ellos mismos, que crean en sí mismos, que desarrollen su pensamiento, su creatividad. Y sí, yo sentí eso, usted también lo sintió, ¿no? La presencia de los muchachos nos cambió. Es que me angustia, me produce angustia porque veo que la gente no entiende. Es insólito. No entiende. No entiende. La cosa está presente y dice, mira, este es un pañuelo. No entiende. Y lo repiten 1000 veces. Bueno, a mí me da vergüenza con mi familia de oírme decir durante 40 años la misma cosa y todavía la gente no entiende. Entonces, yo creo que hay que alertar para que se den cuenta de que está pasando algo, otra cosa. Y yo he llegado al país y la gente estaba como, digamos, encajonada en una sola cosa. Yo creo que es la política que tiene a la gente sin reflexión, una sola idea fija, ¿no? Y están perdiendo las oportunidades de pensar y de conseguir su propia oportunidad de crecer y de hacer. Nunca he querido ser así, esa actitud paternalista, pero es que con esto aquí no queda más remedio. Podemos ya ir terminando ya esta conversación, bueno, interrumpiéndola, porque este tipo de conversación es interminable, pero sí quedaría esa idea de que hay que desviar de lo que llama la atención primariamente, de esas peleitas políticas, por ejemplo, y ir más allá, ver más a los lados, ver las demás cosas y sentir que es una época sumamente interesante para Venezuela y para cada uno de nosotros. Unos días alciónicos, ahí puede uno hacer su nido sobre el mar de las inquietudes y generar algo que dé cuenta de que no pasamos por el mundo sin pena ni gloria, sino que dejamos una huella positiva.